gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. No, unos besos. Ya. ¿Cómo? Nada, 8:04 de la mañana. Como decíamos fuera del aire. Y volar, y Confesiones volar. matinales. Y volar. Ya. Está Viernes bien. 30 de octubre, la temperatura, Luciano Cruz Coque. No, yo no soy el encargado de dar el clima. Rafael Gumucio. Sí, porque no soy capaz de verlo. La mínima 13 y la máxima 23, nublado, variando a parcial. Para el parcial lo veo bien poco, veo bastante nublado. Y Despejará. 23 grados. parece Lima esto, todo el tiempo nublado y con calorcillo. ¿Cómo sería en peruano esto entonces? Entonces, la mínima será 13 y la máxima 23 y estará nublado, variando a Nublado, parcial. San Alonso. En el plano nacional, San Alonso, sí. En el plano nacional vamos a leer ahora ¿Algún Alonso noticias que Yo, Alonso Najarí. Un abrazo gigante. Alonso Najri, pues. Sí. Pues le mandamos un saludo. Pues un saludo. Un saludo a Alonso, a todos los Alonsos que nos están escuchando en todas partes del Perú, en todas las regiones, la gente de Trujillo, de Tacamarca, Cochabamba. No, Cochabamba es parte del Bolivia. Perú. Todavía no es parte del Perú. Pues, lo vamos a anexar, pero falta todavía. Arequipa. Bueno, Arequipa. vamos con los titulares. Toda la gente, pues, ahí. Por favor. Por favor. Ahora sí, Por favor, con los titulares. Ignorancias geográficas, no, por favor. Luciano Cruz Coque. En el caso de colusión de los papeles, la empresa sueca SCA aseguró que participó en el cartel bajo amenazas y coacción de CMPC. Así, la papelera busca revertir la decisión de eximir de la multa a la firma del grupo Mate. Desde la papelera, o la CMPC, en tanto, aseguran que ninguna multinacional como SCA se colude por 10 años bajo coacción. Vamos a hablar de este tema largo, supongo. La Corte Suprema ayer respaldó las sanciones aplicadas por el Tribunal de la Libre Competencia. Esto en el caso de la colusión de los pollos, caso que ya habíamos conocido y que ayer, digamos, coincidió sorpresivamente en este tema. La Corte Suprema dijo que se van a aplicar multas que en conjunto superan los 60 millones de dólares para las empresas de pollo. Esto luego de que los afectados acudieran al máximo tribunal para apelar al fallo emitido en el año 2014 por el Tribunal de la Libre Competencia. El canciller boliviano David Choquehuanca llegó a Chile en una visita no oficial, por la cual no tiene contemplado reunirse con autoridades chilenas. El ministro fue invitado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y aprovechará de reunirse con comunidades indígenas. Su presencia generó molestia en la Cancillería chilena. No es primera vez que vienen en visita no oficial, ¿no? Se pasa en Chile este gallo. ¿Qué, en Chihuahua? No, pero Ha venido varias veces, tuvimos pero un conflicto reciente cuando vino el expresidente Mesa, ¿te por lo acuerdas? de Televisión Nacional. Claro, que había venido invitado, venía por otra actividad y fue invitado al informante a una entrevista. Y en ese minuto la Cámara de Diputados levantó la voz que no era posible que viniera a... ¿Por qué no pueden venir? ¿Pero por qué vienen tanto? Y además no es imprudente. Son autoridades, compadre. Están preparando la playa y todo. Porque son invitados, yo estoy de acuerdo con darle una salida al mar no soberana, igual que a Paraguay. Ahora podemos tener una especie de concesiones a varios países. Una salida para Brasil, una para Paraguay y otra para Bolivia. Y cobramos arriendo. Y no reclamen tanto soberanía. Y más complicado que eso, ¿no? Sigamos también con otra noticia que ya tiene un mes. Y tiene que ver con los funcionarios del registro civil. La presidenta Nelly Díaz anunció que hoy van a entregar células y pasaportes que se encuentran en oficinas como, comillas, un tercer gesto para el gobierno. En la jornada se van a realizar solamente 2 trámites de retiro de cédulas de identidad y de pasaportes siempre y cuando estén en las oficinas, dijo ella. Los trámites, no 2 trámites. Sí, se van a hacer los trámites. Eso. Porque ayer había un video circulando en la red, no sé si alguien lo vio, que salió una ojalá se te pierda el carné, vieja culiada. No, pero Rafa. Pero si estoy reproduciendo lo que no sé si se puede hablar. No lo dije yo, lo dijo la noticia. Fue el video. Y entonces ella le dijo, ¿a vos también? Le preguntó Nelly Díaz, es la suegra de Chile. Doña Treme. Sí, representa todas las suegras, no la mía por cierto, pero la suegra como idea. Oye, pero dice la verdad o no, porque la tuya no, ¿por qué? No, pues la mía no se parece nada a la Nelly Díaz. Ya. No, o sea, la mía tampoco. Físicamente. Lo contrario.
en todo sentido. Pero Nelly Díaz... Pero tú le preguntas a cualquier hombre en Chile, total, es decir que no se parece para nada a su suegra. Sí, hay varias que se parecen. ¿Por qué te parece atractiva a ti, Nari? No, solo digo que los hombres en Chile ninguno te va a decir que se parece a su suegra. Ninguno va a tener ese conflicto matrimonial. Bueno, el asunto es que hay una polémica ahí con la ministra. Hay declaraciones cruzadas. Nelly Díaz dice que ella no la recibió nunca y la ministra Blanco dice que ella le hizo una oferta el martes sobre la mesa, cara a cara, ¿verdad? Y la Nelly Díaz dice que no, que nunca la recibió la ministra, que la han recibido solamente asesores. ¿Quién miente acá? No sé, pero la suegra siempre tiene razón. Tiene razón, sí. También vamos a hablar de esto después de los titulares. ¿Qué pasa Tras con el despido de Codelco? 350 supervisores, los sindicatos de Codelco están preparando una movilización. La medida es parte de los esfuerzos para enfrentar el bajo precio del cobre e implica un ahorro mensual de 48 millones, dijo la cuprífera. El presidente del sindicato de supervisores señaló que fue una decisión unilateral. Vaya que no. Y están evaluando acciones legales. Adicionalmente, se ha despedido como 58 ejecutivos. Eso... y bueno, sabemos que el precio del cobre se va a mantener bajo durante mucho tiempo, que estamos cerca de los costos de producción. Sí. Todos los expertos en el tema del cobre dicen que si no nos enfocamos, el gobierno financió, recapitalizó algunos proyectos que son los más factibles de realizarse en el corto tiempo. Pero hay que hacer algo con el cobre, no podemos estar pagando sobre el costo de producción. Sí, así que movilizaciones más, movilizaciones menos. Yo creo que todos van a tener que darse la razón de que es como Chile se evidencia. Donde también hay un frente de la noticia abierto que viene arrastrándose hace ya meses, tiene que ver con el senador de la UDI, Jaime Orpiz, que es el famoso caso Corpesca. El senador Orpiz aseguró que todo lo que hizo, comillas, fue porque no tenía patrimonio para la campaña. Es así que el parlamentario de la UDI admitió los aportes irregulares de la empresa Corbanca en 4 jornadas de... ¿Qué dije? Corbanca. Perdón, Corpesca. Esto lo hizo Jaime Orpiz luego de 4 jornadas en declaraciones ante los fiscales. El senador de la UDI además enfatizó que le solicitó recursos a Corpesca debido a que estaba agobiado con las deudas. Hubo acá un cambio total de declaración en lo que venía sosteniendo Jaime Orpiz. A ver, también acá habló el exgerente de Corpesca, Francisco Mujica, también entregando información. Que las boletas que se le daban nunca tuvieron en el fondo como sentido remunerar a Jaime Orpiz. No, yo creo que efectivamente, el Orpiz ayer veía y lo decía la Gaby Matalla, que sería bueno conversarlo después porque se abre también una nueva interrogante en Providencia con el asunto Ruiz Tagle, ya lo vamos a tocar. Pero decía que efectivamente, y uno conoce a Orpiz, Jaime tiene una fundación que funciona, más allá del ilícito total que es financiar cualquier cosa de la manera que se hizo y a través del método que se hizo. No es una persona que viva onerosamente, no tiene un gran auto, no tiene grandes propiedades, las declaraciones se pueden ver y son una persona que vive básicamente con los ingresos que ha tenido como diputado, como senador, por tanto no dificulto que sean recursos que él solicitó para su patrimonio personal, sino que creo que efectivamente que las campañas son carísimas. Una campaña de senadores en Chile cuesta 1.200 millones de pesos. ¿Cuántos senadores? 1.200 millones de pesos. No, está bien, pero perdóname, Luciano, eso no excusa. No excusa. Lo que estoy diciendo es sencillamente que no es hacia dónde se dirigían los recursos. Acá hay un delito. Lo estoy excusando, al revés. Acá hay un delito. El delito tiene que ver con una ley de pesca votada y que, según nos señalan el Consejo de Defensa del Estado, habría sido redactada en las oficinas de Corpesca. Y resulta que la ley de Corpesca tiene las indicaciones, pero al dedillo de lo que quería la empresa Corpesca. Entonces acá hay un delito que tiene que ver con la votación, finalmente, cómo se traduce esos dineros en la acción pública. Independientemente de que si fuera por eso tendríamos que vayan a financiar patrimonio personal. Bueno, entonces de todo el grupo de senadores tendríamos que, para todos pobrecitos fue tan caro hacer su campaña. Te digo más, yo creo que todos lo hacen. Sí, por supuesto. No sé si de la misma forma y financiado por un actor directo en una legislación específica, pero todos lo hacen. Habría que revisar la ley. Yo estoy de acuerdo con los dos, fíjate. Mira, iguanime. Porque siempre soy estoy de acuerdo con los dos. Creo que hay un tema que el financiamiento de la política en Chile y que por desgracia creo yo que no tenemos este tipo de funcionamiento como lo tenemos en la economía, que se llama la delación compensada. Si tuviéramos delación compensada, si pudieran los políticos delatar a los demás hablando, sabríamos todo y se acabaría este tema. Este tema es un tema que transversal y a todo el mundo toca. Pero una cosa es que te financien
tu campaña, incluso legítimamente, que me parece mal, pero me parece normal. Otra cosa es que ya la contraprestación sea una ley específica, sea evidente. O sea, yo puedo suponer que todos los diputados que recibieron plata de salitrera o de financiera pedían algo a cambio, pero no tengo cómo probarlo. No, o sea, claro, el vínculo no era tan directo, claro, en este caso. pero cuando ya el vínculo es tan directo, ya se pasa a otra cosa, digamos. Para no parece que estoy defendiendo lo indefendible, acá yo creo que se ha cometido un delito, se ha hecho de la peor manera posible, se ve pésimamente mal. El único punto que estoy haciendo es que efectivamente creo que esos recursos fueron a pagar campañas políticas. Independientemente que Claudia, estoy totalmente de acuerdo, es inaceptable, es impresentable. Y no solo, el senador Ortiz, y es motivo además de un desafuero que yo creo que le va a costar el cargo al senador. O sea, yo esperaría que en general a la clase política que se ha visto envuelta en lío les costara un poquito más que solamente su prestigio. Me voy también al caso de la en política el prestigio es mucho. Sí, y no es poco, pero me pasa también en este caso. El gobierno ha señalado, y lo dijo ayer la presidenta, vuelvo al caso, digamos, colusión, que el gobierno va a enviar nuevamente una ley para que la colusión tenga un costo mayor. Sí, aquí tú puedes pagar una multa, pero nadie va preso. Perdón por ser cínico, si el gobierno pone esa indicación y si hay pena de cárcel en la empresa, en la colusión, nunca vamos a escuchar nunca más un caso de colusión. Se van a acabar los casos de colusión, no porque la colusión se acabe, sino porque ya nadie va a tener los cojones o no, como se puede llamar. De la delación compensada. Si hay pena de cárcel, si hubiese pena de cárcel por colusión, no habríamos sabido nunca esto. No, mentira. No. Esto no lo sabemos porque aquí se dieron cuenta un grupo de personas y les vino un arrepentimiento feroz. Esto lo sabemos, porque la pregunta es ¿por qué se confiesan ahora? Esto lo sabemos porque viene una investigación desde Colombia y ellos se adelantaron porque la investigación viene. Bueno, el argumento de uno de los abogados era que cuando comienza una investigación de la Fiscalía Nacional Económica, el beneficio de delación compensada no debiera activarse bajo ningún punto de vista. Y es lo que ha sucedido, fíjate, porque hoy día tenemos las dos empresas que se acogieron a la delación compensada, una antes que la otra. No lo supimos en 11 años, Rafael. Por tanto, una estaría pagando $15 millones y la otra no estaría pagando nada, aquí el caso de la papelera, pero a raíz de que la Fiscalía Nacional Económica ya había empezado a hacer una investigación. Lo habríamos sabido porque la investigación viene de afuera. Sí, es en Colombia que empezó una investigación por las mismas malas prácticas. Sí, ahora respecto a lo que señala Rafa, lo que sostienen los que entienden de esta cosa es que si tú aplicas penas de cárcel, la investigación se haría mucho más, la parte probatoria de la investigación sería mucho más compleja. No sabríamos nunca. Y eso dificultaría finalmente los casos. Yo creo que hay que subir las multas. A mí lo que me sorprende con lo de los pollos ayer, $60 millones cuando el beneficio yo creo que fue mucho mayor en 3 empresas, de que $60 millones, debiera ser, el tribunal debiera ser capaz de calcular cuánto fue el daño a la población que se hizo y acorde a eso aplicar una multa. Una multa para 3 empresas de pollo grande, ¿verdad? Me parece que es hay dudas, y quiero volver al tema también de la papelera y plantear algunas dudas que dan vueltas. La duda es ¿por qué las empresas confesaron ahora? Y hay gente que sostiene, y viene una notita chiquitita en la segunda ayer de María Elina Cruz del Centro Libre de Competencia de la Universidad Católica, y es una pregunta que yo ayer escuché varias veces que dicen: ojo con los plazos son extraños. ¿Por qué dicen? Le preguntan a ella. Y ella dice, bueno, porque la prescripción es importante. O sea, estamos a un año de que el delito prescriba. La prescripción es importante, no solo, dice ella, en libre competencia, también en sede penal y en materia de gobiernos corporativos. Preguntas que se hace esta señora de la Universidad Católica. ¿Qué pasa con los directores y los directivos y los ejecutivos de esta empresa y su deber societario? ¿No sabían? Bueno, era un grupo de ejecutivos. Es lo que ahora queda por develar, ¿verdad? Porque sabemos que, por ejemplo, en el directorio de la papelera pasaron miembros de la familia Mate. Yo he tenido la posibilidad de investigar un poco y entiendo, o se ha dicho que los directores, o en este caso los dueños, que no cumplen la misma labor fiscalizadora de los directores, no habrían estado enterados y que esto se habría destapado a partir de esta investigación. Se lo he preguntado a mucha gente. Por eso. Y me dicen que es completamente imposible. ¿Dónde estuvieron los controles de la compañía? Una compañía de este porte, ¿cómo no tiene controles para saber que se está produciendo una corrupción de precios? ¿Para qué sirve un directorio, no? Se lo he preguntado a gente que tiene varios directorios, varias empresas, y yo le he preguntado,
¿Es posible que un directorio no sepa de esto? Y me dice, y yo soy Napoleón Bonaparte. O sea, si un tipo estuvo en el directorio un año o 3 meses, puede ser que no haya sabido. Pero si tú has estado en un directorio más de un año, es casi imposible, según me decían a mí. Yo no soy especialista en este tema. Es casi imposible que tú no lo sepas. Lo que falta es una buena explicación. Y si tú ojalá ante la prensa es de Leodoro Mate, que es una persona que además tiene una trayectoria pública que tiene el CEP, que es una persona que ha defendido en general los principios de la libre empresa, de la competencia, del respeto al consumidor. Y creo que falta acá una explicación más directa. Pero es que a mí me llama la atención, y esto es lo que me quedó pensando ayer. El nivel de decisión psicológica, el nivel de división psicológica, el nivel de enfermedad mental, digamos, del señor Mate y compañía. Él recibe a la presidenta hace, ¿cuánto fue? 2 semanas. 2 semanas. A darle, a plantearle la cartilla, a darle lecciones de cómo se hacen las cosas o cómo no se hacen las cosas. Y que su reforma acá sabiendo él, afecta en el crecimiento. Sabiendo él, porque esto no es una sorpresa para él, esto sabiendo lo que iba a pasar, conociendo los antecedentes. Sabiendo que venía. ¿Con qué cara tú te plantas a darle a la presidenta de tu país, porque también por último te puede caer mal o no, pero presidente de tu país, a darle lecciones, a decirle cómo se hacen las cosas, cuando tú sabes que tú eres un pilluelo que te van a pillar? Pero es que ahí está lo extraño. En una de esas, él no sé, acá hubo también ejecutivos que hicieron esto, y acuérdate que montaron. Pero lo que dice Rafael es un punto. No, él sabía que iba a explotar sin duda. Pero se supone que la misma empresa se autoacusó. Personalmente toda la responsabilidad. No, puede ser que sea inocente. Claro. Pero su empresa. Pero aunque tú seas inocente, tú no eres tan idiota para poner la cara y exigirle a otro aquello que tú no puedes dar. Tú sabes que va a pasar algo contigo, terrible. Pero puede ser que tú seas inocente. Yo no creo que seas inocente para nada, pero es lo mismo. Pero tú puedes, pero tú no vas. Porque o sea, vaya a ser ridículo, ¿me entiendes? Y lo mismo pasa con Gabriel Ruiz Tagle. Sabiendo que esto va a suceder, se plantea como candidato a concejal a Providencia. Pero ¿cómo puede hacerlo? Sabiendo eso, digamos que somos todos inocentes, pero si yo sé que me va a pasar esto, yo le digo a la UDI, o lo digo a mi amigo Gabriel Ruiz Tagle, oye, ¿sabes que no me presento a concejal porque me va a quedar una embarrada? O sea, viene una mala noticia para mí. Y ¿sabes que lo hacía por la gente que te va a apoyar, por la gente que estúpidamente se embarcó en la campaña de Ruiz Tagle. Ruiz Tagle debería haber tenido la decencia de decirle, oye, ¿sabes, compadre? Mira, ¿sabes que mejor dejémoslo para después porque ahora tengo un lío? Sí, pero el asunto de la responsabilidad personales también. Acuérdate que Ruiz Tagle dice que dejó la compañía el año 2003, ¿verdad? Sí, pero además que están reuniones, dicen otros. Que estuvo en reuniones. Que está en una de las primeras reuniones. Juicio en adelante. Ahora, que la primera reunión se hizo además en el club de golf de Chicureo y era parte de esa reunión. Lo que yo digo es que la decisión mental de pensar que tú eres todavía un baluarte moral del país, que le dices a la gente cómo tiene que tirar, cuánto tiene que comer, qué tiene que hacer, y que tú eres una especie de prohombre cuando tú tienes una investigación por pilluelo, puede ser que no lo sea, pero una cosa tienes que ir a probar que no lo eres. Ahora, cuando estoy metido en un lío, pucha, no, o sea, no, yo no voy a posar. Entonces, y la responsabilidad con la gente que está yo pienso en la gente del CEP la que yo conozco, que generalmente son gente honesta, trabajadores, inteligentes y que tiene mucho que aportar. ¿Dónde los deja el señor Mate? O sea, juega con ellos, juega con el prestigio de intelectuales, de pensadores, de gente que se los pasa por donde va el papel Y también pensaba, y el segundo tema que pensaba, que justamente qué increíble como el inconsciente. No, pero también tú dices, hay que Rafa, probar esa culpabilidad, ¿verdad? Pero estás metido en un lío. El CEP existe precisamente porque acá hay una empresa que se autoacusa. Pero sin duda. O sea, una empresa que se autoacusa y donde tenemos detalles que no dejan de ser sospechosos, tanto detalle, que cómo tiraban los computadores en el río San Carlos, en el canal, los partes de matrimonio, ¿cierto? Cómo armaban cuentas de Hotmail y de Gmail, cómo compraban teléfonos celulares prepago y después los votaban.
O sea, cuando se habla de que era un cartel, perdón, no se está diciendo de una manera de buscarle un nombre entretenido. No, tenía todas las prácticas. Funcionaba mafiosamente. Y la segunda reflexión que tenía que como... Y funcionaba mafiosamente de parte de una de las familias más poderosas de Chile, que tenía un centro de estudios públicos, por otra parte... Imputar, y quiero ser de abogado del diablo, imputar que el dueño de la empresa está necesariamente en conocimiento de aquello. Nadie lo ha imputado, nadie lo ha imputado. Recuerda que acá salió Arturo Pérez Maquena, salió Eduardo Morel y salieron varios La plana ejecutivo mayor, ¿verdad? Sí, pero nadie lo imputa formalmente. Lo que queda es, como tú, que eres dueño de una empresa durante 11 años, en la que vas a directorio, ¿no te das cuenta de que aquí hay una plana ejecutiva que estaba obrando de esa manera? Que se reunía en bombas de bomberos, que tiraba computadores al río. Cuesta creerlo, pero nadie lo está imputando. Ojo. Ahora, el rechazo del mundo empresarial fue unánime y brutal. Sí, y lo de Aguad fue directísimo. Pero Aguad, el diablo, pero una patudez, pero ya el portó una catedral. Mira, él tiene dos cosas por las cuales... ¿Quién? Inodoro. Dos cosas por las que se... Inodoro. Bueno, lo mismo. Por lo que se le puede imputar. O es un pilluelo, un ladronzuelo, o es un imbécil. Pero una de las dos cosas es porque si durante 11 años tú no sabes nada, no entiendes nada, ¿cómo eres empresario? ¿Cómo va a darle elección al presidente cómo gobernar? Si la presidenta tiene, ocurría bajo su misma nariz, tiene la cifra que tiene porque se enteró por la prensa de lo de su hijo y todo el mundo lo encuentra ridículo. ¿Qué cosa? Que la presidenta tiene las cifras tan malas porque dijo que se había enterado las... ¿Cómo el Euromate va a darle elección a la presidenta si él ha probado a ser el peor empresario de Chile porque no sabe nada de lo que pasa en su empresa? O es un tonto o es un genio. El hecho concreto es que no tenemos certeza de que él sabía. Pero si no sabía era un tonto. El hecho concreto, porque aquí, sucede mucho en el país que la gente no sabe y se entera por la prensa. O se entera... Por eso. No, yo no creo que no haya sabido, a menos que el tinglado que se haya armado abajo haya sido tan bien estructurado. ¿Tú crees que un grupo de ejecutivos va a actuar? Pero en 11 años también me produce sospecha, por eso que a lo que yo llamo es una explicación razonable de alguien que ha sido líder de los empresarios como y que tiene que salga y lo diga públicamente. Y que hasta ahora las grandes familias que habían sido apuntadas con el dedo eran otros. Las grandes familias y los grandes apellidos habían sido los Luxich, los Angelini, y la familia Mate se mantenía en una línea distinta de una mayor prioridad. Y hoy están todos. Y es divertido. Y están todos, ¿y sabes en qué? En una cosa que yo encuentro que el daño es mayor. Está en todo porque primero porque es un servicio muy básico de la canasta familiar. Porque esto apunta derechamente a afectar a la ciudadanía. A esa ciudadanía que son tus trabajadores, a esa ciudadanía que no está, que es la gran mayoría. Mira, a diferencia, uno podrá decir, bueno, hay empresarios que financiaron la política y eso, pero era financiamiento de la política, pero tú aquí armaste una mafia para afectar a la gran ciudadanía. El precio de un producto que es básico. De producto que es básico. Entonces, yo creo que esa es una diferencia, incluso respecto de la ética con la que tú funcionas. A mí me parece tan lamentable, y para todos aquellos que creemos en la empresa y en la libre competencia y en los mercados libres, competitivos, fue un desastre de noticias. Pero hay una cosa muy bonita y muy poética en todos estos asuntos que quiero señalar. Una de las cosas que la gente como Mate más detesta en el mundo es la vergüenza y es la vulgaridad. Así yo lo sé por el Clinic, que una de las cosas que más detestaba o detestan los prohombres es ser mezclado en la caca, en el sexo, y que hayan sido pillados en el papel confort y que sea el papel confort, porque si esto hubiese sido el papel de libro o el papel de diario, te apuesto que no es lo mismo. Que sea el papel confort es tan bonito y tan poético. Y segunda vez que van por el trasero, porque la otra vez que tuvo problema Mate fue por culpa de Caradime, que también era un problema de trasero. O sea, pero para precisar, acuérdate que ahí lo que se señaló es que el señor Eleodoro Mate había presionado al fiscal Saad Chaguán por el caso Caradima. Claro, ¿te acuerdas? te digo que pidió disculpas públicas en ese minuto. Tenemos empresarios en etapa anal, que lo que llama Freud, la etapa anal. Ir con la metáfora anal por delante, me parece que... No, por detrás. Yo abordaría esto con un poco más de seriedad, Rafa. Yo también. Y lo otro... Primero, es un caso grave. Segundo, que afecta a figuras del empresariado chileno que son importantes, relevantes, que ponen en jaque todo el sistema que se ha construido respecto el discurso, la legitimidad. De cómo se legitima un sistema económico, cómo se sale adelante por el esfuerzo, por el mérito.
Es una gran metáfora, Luciano. Ahora, perdona, solo una cosa. Metáfora, pero una metáfora de muy bajo vuelo. La cabeza, y eso es lo que digo, la cabeza está en un lugar y el trasero está en otro, y lo que no se están dando cuenta es que por el trasero estamos empezando también yo creo que hay que mirar atentamente la figura de Ruiz Tagle. Ruiz Tagle fue funcionario de Sebastián Piñera, no sé si amigo personal. Muy cercano. No sé si amigo personal de Javier Ruiz Tagle, exministro de Deporte. Él ha dicho que no fue parte de esto, que vendió la empresa en el año 2003. Pero hay sospechas finalmente sobre qué rol jugó en esta, comillas, cofradía. Yo fui compañero de gabinete de Ruiz Tagle. No quiero defenderlo porque el caso se ve horrible, pero sí quiero destacar que ha sido el único que ha salido a hablar. Me parece bien que salga a hablar, que salga a defenderse. Por lo que sea, porque quiere ser candidato, no quiere ser candidato, pero él ha salido a dar una explicación, ha estado en todos los canales, y me parece que esto tiene que salir y exponerse en los medios públicos. Acá yo creo que esa política de hacer comunicados, de no dar respuesta, de no ponerse a las preguntas es una obligación. Hoy día más que nunca. Es una obligación aclarar. Creo que en ese sentido Ruiz Tagle lo ha hecho. Sí, eso es cierto. Bueno, la ha hecho, digamos, en una condición además en que tú ya pero, la verdad está puesta sobre la mesa. A mí me resulta tan misterioso ese hombre. Sí, a ver, pero perdón, a Ruiz Tagle se dice, mira, bueno, claro, lo ha hecho, pero cuando ocurrió lo del caso Cabal, no vi la misma reacción de parte de implicados que tenían bastante más que decir. ¿Quién en ese caso? ¿Sebastián Dávalo? Sí. Habló, habló en La Moneda cuando renunció, no dijo, no hizo una declaración que digamos que aclaró la situación. No la aclaró. No te dejó así como, esto fue lo que pasó. Pero de que habló. Y pero el señor Ruiz Tagle es como un hombre renacentista, como Leonardo da Vinci, está en el fútbol, en la prensa, en el papel, sabe de todo, es un verdadero. Rafa lo detesta. Que no, a mí lo que pasa es cuando uno tiene el antecedente en ese gobierno anterior, cuando tú tienes el antecedente de lo que pasó con el subsecretario de Minería, de Wagner. Y uno de los fantasmas que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera fue esta sensación de que aquí había gente que jugaba hacia su mundo privado y el mundo público, de que el trasvasije entre un mundo y otro no estaba claro. Entonces Ruiz Tagle podría encarnar, yo creo, esa sospecha. A eso voy. De hecho, ahora hablemos también. Cuando fue secretario de Deporte no pudo meterse en el fútbol. Porque tenía intereses en el fútbol y no pudo. ¿Cómo va a haber un ministro de deporte que no se encarga del único deporte que en Chile existe, que es el fútbol? Son 8:31, nos queda un montón de temas todavía. El paro de registro civil, yo creo que el tema Jaime Orpiz también, bueno, lo tocamos, pero tenemos todavía temas en el tintero. Nelly Díaz. Es que el tema ese de Nelly Díaz, lo que es lo que plantea Luciano al comienzo, esta capa ella. Está, no sé si es capa. ¿Te gusta? No sé si a mí me gusta. No me gusta nada, pero no sé capa, o sea, lo hace súper no sé, es que ayer cuando uno leía el caso de un padre, leía el caso de un padre que tuvo un hijo al nacer, que era un niño que venía con dificultad genética, murió a las 11 horas de nacido, llevaba 4 días haciendo cola al registro civil para tener el certificado de defunción para poder enterrar a ese hijo, y no lo tenía. Cuando yo leo casos así, que esos son los casos cotidianos, tú me podrás decir, estás picando cebolla, no, esos son los casos que están en la cola, la miro a la señora Nelly Díaz y digo, ¿sabes qué? No tiene derecho a que exista gente que no puede enterrar a un hijo porque la señora necesita un bono. Eso me pasa a mí. Se habla mucho de los turnos éticos. Primero hay una ilegalidad flagrante, pero es que los servicios públicos no pueden parar. Es imposible. No pueden, es ilegal bajo todo punto de vista. El día de mañana se podrá legislar que sí, que señor, pero hoy día no pueden parar. Está incendiario este día. Segundo, el señor de la Puente, además, el día miércoles se lanza con un paro absolutamente fallido, que le fue pésimo, buscando chantajear al gobierno. Usted comprenderá que yo no en defender al gobierno, encuentro que he sido débil en esta materia, pero la actitud también de ciertos funcionarios públicos, y hablo de ciertos funcionarios públicos porque son aquellos que además están protegidos por fuero, ¿verdad? Y que ganan además un estipendio por esa misma función, ¿verdad? Esas personas yo creo que están haciéndole un daño no solamente al prestigio del Estado, que después dicen defender con tanta fuerza, de los servicios que prestan, y un daño a la ciudadanía finalmente, de gente que por no tener un carnet no puede cobrar un sueldo, por no tener un certificado no puede entrar a un hijo, por no tener porque tiene que dejar de lado fiestas que han organizado con tiempo para poder casarse. Me parece que ya es de lo peor, y que la ciudadanía ayer, el grito que decía que Rafa reproducía en su momento, yo creo tan que delicadamente. La gente
La gente está choreada, la gente está... Sí, la gente está molesta y tiene mucha razón. Entiéndanse, hagan funcionar los servicios y luego pónganse de acuerdo. Esta es una medida de presión inaceptable. Además, el señor de la Puente no es que dijo, el discurso fue vamos a ir a apoyar a nuestros trabajadores públicos, registro civil. Mentira, es porque acá hay un montón de reparticiones públicas que tienen que empezar a negociar y están pidiendo un 8% de aumento. Esa es la razón por la que sale. Cuando el presupuesto va a aumentar menos de un 4%. Y tenemos al ministro Valdés que está aquí, como dirían en el campo, montado en el macho, y dice no podemos más, no podemos abrir la billetera. Pero me sorprende que el gobierno, teniendo herramientas legales para destituir, ¿verdad?, no las aplique, ¿verdad? Está medio blandengue, dices tú. O sea, yo creo que no quiere meterse en un problema político, que ya lo está teniendo, pero resulta que tampoco quiere aplicar instituciones. En general los gobiernos suelen no hacerlo. Tampoco estoy defendiendo lo que se hizo anteriormente, porque en momentos en que el registro civil también paró, tampoco hubo sanciones administrativas muy fuertes. Pero creo que pero cuando ya estamos a 30 días, o las empezamos a aplicar, aquí cayó solamente el director antiguo, ¿no? ¿Y el ministro del Interior como que no está en esto? Habló en una radio vecina. Sí, es cierto, no es bien, habló en una radio vecina como, los gobiernos no pueden gobernar con la billetera, una cosa así. Una frase muy abierta. Se ha dedicado como a Headhunter, ¿no? Pero yo creo a buscar gente que después la rechazan. Son 8:34 de la mañana, en este último día hábil de octubre, como pasa el año. Y viene el Día de los Muertos. Algunos van más lejos. Halloween, sí. Algunos van más lejos desafiando sus límites, su propio equilibrio y con ello consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas entonces a tu partner perfecto. ¿Sabes cómo se llama? El New Mazda 2. Desafía lo convencional, infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive to be. Cuando capitalizas tus ideas, creces. Posgrados, Universidad Mayor abre su proceso de postulación para sus programas de magíster y diplomado en emprendimiento y negocios. Admisión 2016. Solicita información en Umayor Posgrado Mayor, umayor.cl, Posgrado Mayor. Si eres de lo que ven oportunidades donde otros no la ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factory y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Vamos y volvemos, 8:35 de este viernes 30 de octubre. En Radio Cero, desde cero. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive to be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero son las 8:37 minutos. Cuando Steve Jobs consiguió entender a los usuarios mejor que ellos mismos, transformó para siempre el concepto de innovación. Cuando te especializas, creces. Posgrados de Universidad Mayor. Más de 150 programas de doctorado, magíster, postítulos y diplomados. Para más información ingresa a umayor.cl/posgrado mayor. Universidad Mayor. Para espíritus emprendedores. ¿Cuántas personas habrán pasado por esta esquina y nunca se fijaron en esta casona? Claramente tomé una buena decisión. Fue mi primer local y hoy es la casa matriz de mi empresa. Unos ven una casa, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que renueves, mejores o amplíes la capacidad productiva de tu empresa. Leasing, factoring, financiamiento con garantías estatales, cash management. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Radio Cero, desde cero. 8:37 de la mañana. Quería comentarles que algunos buscan cambiar el gris de la ciudad por un verde repleto de vida y de ideas innovadoras. Si eso es lo que te mueve, necesitas a tu partner perfecto. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive to be. Oye, no se nos quedan algunas noticias pendientes. Sí, no. Estábamos muy intensos esta mañana. Ámbito internacional, porque después me gustaría abordar la noticia que de la publicación del Ministerio de Educación. Qué fantástico. Pero dele nomás. Mira, el Ministerio de Educación retirará inmediatamente el libro Caperucita se come al lobo. Al revés. Sí, que usted se come. Claro, pues. O sea, como ella se come al lobo. Ella se lo come a él. Sí, es un texto polémico que contiene historias de fuerte contenido erótico. El texto. Mentira.
se distribuyó en liceos del país para la lectura de los niños, ¿verdad? 238 liceos y será retirado de circulación ya que no cuenta con una evaluación pedagógica adecuada. Pero ¿cómo el material libro curricular? Yo conozco a la autora. Pero un momento, ¿cómo el libro entró en esa lista? Porque seguramente pensaban que era un libro de... Pero nadie lee, o sea, la persona que pone los libros en la lista, ¿no lee los libros que pone en la lista? Que las adquisiciones ¿Cómo del funciona? Estado son muy grandes. ¿Ya? Depende, en el Ministerio de Educación pues, son licitaciones enormes y de mucha cantidad de millones de pesos y las editoriales en general quieren meter sus libros ahí y probablemente o sea, dentro de la... podría haber puesto un libro en la lista y sin problema. No, yo creo que debe estar. Sí está. ¿Corriente ya está en la lista? Sí, probablemente. debe estar. Probablemente. Yo no leí el libro, pero... El de Caperucita se come el pero lobo. conozco a la autora, que es una mujer muy simpática y muy buena escritora, colombiana, y yo creo que le hace mucho bien a los niños leer esos libros, porque eso pasó, lo cuento en la última noticia que me pasó a mí, que cuando yo era chico, iba a la biblioteca y de repente agarré un libro que parecía infantil, porque se llamaba Los Niños Terribles y estaba dibujado como infantil, yo sabía que no lo era, pero engañé a los profesores y llegué con mi libro, ay, qué lindo que lo lee, y el libro era droga, sexo, de todo tipo de cosas, y descubrí que los libros no eran la tontería que me habían hecho tragar, que los libros podían... probablemente dices tú más entretenido que la Caperucita se come el lobo. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 10 años. Ya. Y me cambió la vida. ¿De qué edad estamos hablando? Que sea que el libro de Caperucita y el lobo, ¿a qué edad lo están leyendo en la lista? No sé. No sé, pues si lo leo lo de segundo medio, pero si lo lee la gente de segundo medio, es que, no pasa tanto si la leen los niños de prekinder o de kinder. Si lo lee de prekinder no va a entender nada. Si lo lee de prekinder no va a entender. No, sí va a entender porque ella... La niña se come al lobo. Podrá entender que el lobo se come a la niña. Pero cuando lea el libro, que la manera en cómo ella se come el lobo, no lo va a entender. Claro, depende de cómo esté relatado. Eso es lo bueno de los libros, que si son películas porno la va a entender, pero los libros no lo va a entender, y cuando lo entienda, le va a gustar. Y le va a gustar. Además, una venganza muy linda que se coma el lobo. Sí, podemos discutir respecto de... Sí, es un punto interesante discutir respecto de cómo deben ser los cuentos para los niños. Y ahí hay, mirá, no hablo de la Caperucita. Es que pero si uno mira los cuentos clásicos, los cuentos de los hermanos Grimm, no son cuentos que uno diga, ¡oh, qué cuentos más dulces para los niños! Son cuentos tremendos. O sea, matan a... la Caperucita misma... La Caperucita misma, se la come, y ella vive en la guata con su abuela, vive en la guata del lobo, y matan al lobo por dentro. Ahora... con una bayoneta ahora, hay ciertas tendencias o muy filosóficas, en este caso, por ejemplo, como la antroposofía, que considera que esos libros son clave en la construcción del imaginario y del ánimus de los niños. Esos libros duros. Esos libros que digamos que tienen historias que son brutales y que los niños en el fondo se acercan y palpan realidades difíciles, pero contados de una manera como... esa idea de que los niños no pueden ni ver el sufrimiento, ni ver el dolor, ni experimentar la tristeza. Esa es una cosa. Mala política. Pero sí, es una cosa que tiene que ver como con la estructura y la manera en cómo tú vas a ir apiándote en la vida. La otra tiene que ver con tu estructura y cómo te vas a ir apiando a una mirada más sensual o sexual. Yo no leí el libro, no sé qué tan sensual es, pero... Parece que es bien sensual. ¿Sí? Pero bueno, quizás es una pregunta, si uno quiere que su niño a los 5 años lea que la Caperucita se comió al lobo de unas maneras muy sexy. Yo creo que yo ahora me tocan muchos libros por mis hijas y son la peor pornografía del mundo, que esa pornografía psicologista. Encubierta. Y con que enseñan valores y enseñan ideas y valores. Yo lo encuentro asqueroso. O sea, la hermana se deprimió, aprende a vivir con las diferencias, todo ese ticunieo ecológico que le enseñan a los niños, que van a defender la naturaleza y ayudar a los perros. O sea, para mí eso es una ideologización de los niños tremenda y que no tiene nada que ver con la niñez, que es la época del mayor despertar erótico. Pero depende de la edad también, ¿no? Depende mucho de la edad. Sí, es distinto pasarse a un niño de 5 años que pasarse a un niño de 10 que está descubriendo, que tiene también otras herramientas para comprender. Y que le podría ayudar, y que en ese caso a un niño de 10 en el descubrimiento de su sexualidad podría ser un aporte. No, a mí lo que me sorprende también es la infantilización general de todo lo que dice en relación con los niños. También hay algo ahí que en qué momento ese niño hay que proveerle o ponerle una
un escalón para que pueda ya empezar a pensar o empezar a esbozar lo que es el pensamiento de los adultos. Oye, a propósito de niños, porque ahora vamos a saltar un tema que tiene que ver con AFP y otros temas, pero a propósito de niños, la noticia de hoy tiene que ver con China. China le puso fin a la política del hijo único. Esto es ante el impacto demográfico sobre su economía. El Partido Comunista anunció que todas las parejas podrán tener hasta 2 hijos, aboliendo así la norma que regía desde el año 1979. Esta decisión fue tomada para dar respuesta al envejecimiento de la población y corregir el desequilibrio que hay también entre hombres y mujeres. Este es un tema muy interesante que vamos a dejar pendiente, eso sí. Porque vamos a un tema que tiene que ver con el mismo tema. También con el envejecimiento de la población. Claro, el problema. Mira cómo ha ido como Armando. Somos como Antonio Danovich, que hacía eso, que cuando presentaba un cantante enlazaba. Juntaba una cosa con otra. Bueno. Estamos con Rodrigo Pérez Maquena, presidente de la Asociación de AFP. Muy buenos días, un Ex gusto estar Pérez. aquí. Así es. Recuperó el Maquena cuando se fue el ministerio. ¿Verdad? Era el ministro Pérez. Pero no, era el seguimos siendo el mismo. Rodrigo El Pérez, mismo. no el mismo. Así que Oye, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un tema muy importante de las pensiones que bueno, tenemos una comisión. Tenemos una comisión temores, que es la Comisión Bravo y que tiene que ver con las recomendaciones respecto de cómo deberíamos enfocar el tema de las pensiones. Yo creo que hay varios temas abiertos. Uno, una sensación en la ciudadanía de que aquí uno trabajó toda su vida y que va a tener unas pensiones paupérrimas. O sea, cuando a uno, no sé cómo les pasa a ustedes, cuando uno le hacen la proyección de cuánto va a ganar, de cuánto va a recibir a los 70 años, yo digo, ojalá me alcance para comprar los medicamentos, porque cuando uno es viejo gasta más. Sin duda. Eso por una parte, la sensación ciudadana de que aquí vamos al despeñadero porque las pensiones van a ser muy poco. Tenemos gente como el economista Sebastián Edwards que dice que los chilenos deberíamos darnos una piedra en el pecho porque vamos a tener muy buenas pensiones. ¿Qué dice usted, don Rodrigo Pérez Maquena? Bueno, la verdad que este es un tema muy álgido en todo el mundo. Hace poco vimos unas imágenes que fueron bien duras, digamos, de los pensionados griegos llorando, ¿verdad? Cierto. Porque no podían cobrar sus pensiones. Así que este es un tema que es bien dramático en todas partes. Ha habido un cambio demográfico en los últimos años que le pega muy fuertemente a la gran mayoría de los sistemas de pensiones que hay en el mundo, porque están estructurados, muchos de ellos, con distintos componentes o pilares. Uno de ellos muy típico son los pilares de reparto, lo que en inglés llaman pay as you go, y que básicamente consiste en que juntamos un grupo de trabajadores, le pedimos una parte de su sueldo a cada uno y con eso financiamos a un viejito. Eso sería como un corazón solidario. Una solidaridad entre la generación que está trabajando hoy día y los que ya trabajaron. Cosa que por lo demás fue muy necesaria y muy correcta, sobre todo en Europa después de la guerra, ¿verdad? Donde se había perdido el patrimonio completo. Tenían una generación de adultos mayores que habían sobrevivido a la guerra, digamos, y no hay alternativa, la verdad que pero en casos como ese no hay alternativa. ¿Y el sistema no sería en el fondo lo contrario ahora? En el sentido de que los viejitos, o todos nosotros jóvenes, financiamos a un grupo de jóvenes ejecutivos que van a la bolsa a jugar. ¿No es un poco eso la AFP? No, eso desgraciadamente se han ido instalando algunos mitos y ese precisamente es uno que es incorrecto y si tenemos la oportunidad de aclararlo sería muy bueno. Pero para terminar, porque este tema creo que es muy importante, sobre todo porque estamos en una disyuntiva hoy día en que hemos hecho algunas cosas muy bien, pero enfrentamos desafíos serios. Y lo que hagamos... ¿Qué es lo más serio de este desafío pensando en las pensiones? Para terminar, otro tema que es muy importante. Hoy día, o sea, el año 50, en Chile las mujeres tenían 5 hijos en promedio y hoy día tienen 1,8. ¿Ya? ¿Y esa 1,8 de quién es? Un gallo bajito. Conocía harto como 8 yo. Hagámoslo simple, 2. Y esa cuestión genera un drama porque en el año 2050, en 35 años más, que es nada, es una generación, lo que va a ocurrir es que hoy día hay 5 personas en edad de trabajar por cada persona en edad de jubilar y eso va a pasar a menos de 2, a 1,8. Entonces hace completamente infinanciable un sistema tradicional de reparto en el cual la generación activa financia los pasivos, porque no nos va a dar, o sea, la matemática no da. ¿Y cómo se soluciona? Eso hay que tenerlo muy presente a la hora de ver cómo abordamos el desafío. En resumen, ¿cuál es el desafío? Hoy día tenemos un sistema de pensiones que tiene 2 componentes. Tiene una componente solidaria, que fue una de las cosas positivas de la reforma del 2008
de la actual presidenta, ¿verdad? Se hizo una reforma que fue técnicamente muy buena y que fortaleció de manera significativa el pilar solidario. Y en el pilar solidario lo que hacemos es que ayudamos a los viejitos, pero una gran diferencia, se financia con ingresos generales de la nación y no con un impuesto al trabajo. Y eso es muy importante, es bien técnico, pero es muy importante porque es como que vayamos al restaurante y pagamos la cuenta, y no se la dejamos a nuestros nietos, que es lo que ocurriría, digamos, por el otro mecanismo. Entonces, ¿qué se ha hecho bien? Se han manejado las inversiones de forma muy rentable y segura, en eso no hay ninguna duda. Hoy día hay 170.000 millones de dólares acumulados en los fondos de los trabajadores. 70% de eso. ¿Cuánto ha rentado históricamente anualmente los fondos? Muchísimo, 8,6% real. Entonces, la verdad, figuramos en los rankings del mundo como ahí en los top 3. ¿Y qué pasa cuando hay quiebras como el 2008 y otros que se avecinan? O sea, los mercados no han estado muy seguros ni muy tranquilos últimamente. Ahí hay dos temas. Primero, hay una política de diversificación de las inversiones que hace que estos 170.000 millones de dólares, que yo decía que 70% son utilidades, intereses, ganancia de capital, y solo 30% es lo que han puesto los trabajadores, o sea, de cada 10 pesos, 3 es lo que ellos pusieron y 70 son las utilidades. Bueno, esto se hace de una forma en que se ponen los huevos, podríamos decir, en miles de canastas, ¿ya? Cosa que si hay un problema con una inversión, eso se llama diversificación. No me afecte la cartera total. Por ejemplo, se hablaba alguna vez, oye, ¿qué representa las cascadas? Mira, las cascadas no representan ni siquiera el 0,01%. Entonces, y como la rentabilidad del año pasado fue 14,5, la verdad que es irrelevante en términos económicos. No es irrelevante porque hay que preocuparse, hay que perseguir. En eso son muy diligentes las AFP y ustedes han visto que son bien duros para perseguir los intereses de los trabajadores. Hay múltiples casos, ¿verdad? Y cuéntame una cosa, entonces las pensiones son bajas ¿por qué? ¿Porque la gente no cotiza o porque el empleador no le cotiza al hay varios factores. Uno es el que tú señalas, Luciano, y es que en primer lugar, las expectativas de vida han aumentado de forma significativa en Chile. O sea, desde que partió el sistema, el año 81, por ejemplo, la esperanza de vida de un hombre era que iba a vivir 13 años más que los 65 a los cuales estaba jubilando. Y hoy día ya vamos más de 20, más de 21. Entonces, el periodo en que esa platita que habíamos juntado, digamos, teníamos que gastarla, aumentó en un 50%. Primera cosa. Segunda cosa, tenemos niveles de evasión y subdeclaración que son completamente inaceptables. Según estudios de la subsecretaría llegan al 18%, y eso es muy alto. La subdeclaración 10%, tenemos un sector público que... La subdeclaración es que la gente le cotice por menos de lo que gana. Y eso afecta porque la gente... ¿Y eso no está penalizado? Está penalizado, pero se hace. Y eso hay que perseguirlo. Aquí hilamos con otro tema. Tenemos una dirección del trabajo que no tiene los recursos, no tiene ni económico, no tiene dientes, como dicen. No tiene dientes y uñas para perseguir esto. O sea, si alguien evade del IVA y se le persigue y se le mete a la cárcel, bueno, si alguien le roba la plata a los trabajadores, lo mismo. O sea, debería ser súper dura esta Ahora, cuestión. Estoy leyendo la última noticia, suma las pensiones, las mujeres están fritas. ¿Por qué? Bueno, es que lo que hace una frase de Sebastián Edwards ayer en un seminario. No sé si es bien autobiográfico, pero las mujeres están fritas. Dice que en el fondo la brecha en las pensiones entre la mujer y el hombre no corresponde a la brecha que hay entre los salarios, que ya es bastante grande. Es decir, los salarios de los hombres son más altos que los de las mujeres, pero que incluso en las pensiones las mujeres ganan menos pensión que el hombre. ¿Por qué? Sí, perdón, solamente para hacer un alcance, Sebastián Edwards está haciendo un estudio a partir de solicitado por la ISAPRE precisamente para ver cómo se... Por la AFP, perdón. Precisamente para ver cómo se podría mejorar y rentabilizar el sistema a la luz de las conclusiones de la Comisión Bravo. Claro, le encargamos, Sebastián es un economista de reconocido prestigio, independiente, y le encargamos que un estudio para que, bueno, él diera su opinión respecto de este informe. Él hizo ayer un primer análisis muy interesante, van a venir más porque no ha terminado su trabajo. Hizo un zoom al problema y efectivamente que salen de los mismos datos que da la Comisión Bravo, con los cuales yo tengo algunas diferencias y algunas muchas coincidencias. Él en ese zoom ve una cosa que se llama la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es qué porcentaje
de tu salario de los últimos 10 años, en este caso, hay múltiples definiciones de tasa de reemplazo, pero bueno, una es qué porcentaje es tu pensión de tus últimos sueldos de los últimos 10 años. Y lo que vio es que en el caso de los hombres, para los distintos tramos de meses cotizados, la gente que cotizó poco, mediano o mucho, todos tienen tasas de reemplazo que son superiores a la mediana de la OECD. Más de 50%. No entiendo. Más de 53%. Perdona, no entiendo lo que significa La eso. tasa de reemplazo, si tú ganas 500 lucas en un periodo de 10 años promediado, sí, es que se te mantengan, el 100% que se te mantengan las 500 lucas. El 50% que se te mantengan 250. En la OECD la mediana es 53%. O sea, si alguien ganaba 100, sí, la subvención va a ser 53. Pero si uno Hay mira, una caída si uno mira el significativa. mapa, digamos, de las pensiones en Chile hoy día, ¿dónde está el mayor problema? En la baja cotización, como se dice, que yo encuentro que no es nada baja, digamos, Sí. en comparación con el sueldo que la gente recibe. Dos, en los agujeros y las famosas lagunas que van quedando en Sí. el camino. ¿Dónde Sí. está como el núcleo? El núcleo son varias cosas. En primer lugar, el aumento de expectativas de vida. Tenemos que financiar por una pensión por un tiempo más largo del que pensábamos, lo que es muy bueno. Tenemos No sé, índices de calidad de vida, digamos, que ya pasamos a Estados Unidos. ¿Ah? Segundo, se cotiza poco. O sea, cuando uno ve en una historia laboral completa, en promedio en Chile estamos cotizando el 50%, para decirlo simple. Y eso es muy poco. O sea, si trabajé 40 años, en el caso de los hombres cotizan por 24 y las mujeres por 15 en promedio. O sea, 15 años para financiar una pensión por 30 claramente es completamente insuficiente. En tercer lugar, tenemos problemas de evasión, subdeclaración, los independientes, los trabajadores honorarios, ocurre muchísimo, ¿verdad? A todos nos ha pasado, que tenemos un tiempo, un trabajo con contrato y después pasamos, por ejemplo, a boletear. ¿Ah? Y cuando boleteamos, no hay cotización. O ponemos un negocio, ¿verdad? Y vendemos en el barrio y tampoco pasamos a ser un empresario independiente, tampoco cotizamos. Entonces, y tenemos una tasa de ahorro que es muy baja. Estamos ahorrando el 10% del sueldo y el promedio de la OCDE es 20%. Ahora, o sea, seremos campeones, lo haremos bien, nos ha ido bien con las inversiones, pero no tanto. La pregunta fome. También tenemos que el sistema de las administradoras de pensiones en Chile, las comisiones que ganan son millonarias. Y también existe, por lo tanto, ahí la sensación de que uno, para que le administre su pensión, tiene que pagar una fortuna durante toda su vida. Y las ganancias de la AFP son, don Rodrigo Pérez, bastante... ¿Pero cuánto las ganancias son grandes porque este es un negocio, una industria enorme. ¿Qué es el problema? La pregunta es las pensiones de la gente deberían ser... son grandes respecto del servicio que se presta. Las comisiones hoy día en Chile, y esto lo podemos ver cuando comparamos lo que se cobra como comisión con respecto al tamaño de activos que tenemos, en promedio se está cobrando un 0,56%. Y eso... ¿En promedio anual? Anual. O sea, si yo sumo, la verdad que la comisión no se cobra como porcentaje del fondo, se cobra como porcentaje del sueldo, pero si yo sumo todos esos cobros y veo cuánto es en un año para poder compararme con otros países, porque en la gran mayoría de las partes se cobra como porcentaje del fondo, vemos que estamos más de 30% por debajo del promedio de una larga lista de países que publica la OECD, que es cerca de 0,9. Por lo tanto... 0,9 el promedio mundial de comisión y claro, nosotros estamos en 48 países que administran fondos en promedio, el costo es 0,9. Por ejemplo, el 401k americano, que es un sistema gigantesco que la administración privada cobra más del 1. Nosotros estamos en el 0,56. Cuesta más del 1. Los fondos mutuos, si uno ve fondos mutuos en Chile, muy por sobre el 1, etcétera. Entonces, objetivamente, las comisiones han caído mucho. La reforma del 2008, una cosa buena que hizo, por ejemplo, fue introdujo un mecanismo de mayor competencia en que se licitan los afiliados nuevos. Eso ha contribuido a bajar más las comisiones. Claro, cuando uno dice son muchos pesos, sí, pero es que el negocio es muy grande. En el caso chileno, además, las AFP hacen un negocio de cobranza, pago de pensiones, no es solo administrar la plata. Por lo tanto, la verdad, hemos llegado a niveles objetivos de eficiencia muy grandes. Y lo otro, sí, una cosa simple, ahí lo relevante para aumentar las pensiones son otro tipo de medidas. Por supuesto, siempre es bueno que haya competencia. Por eso, y en esa competencia, no una AFP estatal, ¿qué dice usted como presidente de las AFP? Una AFP estatal, ¿ordena, empareja la cancha de la competencia? Mira, lo que hemos dicho muy Eduardo, claramente no le tiene miedo, es que... ¿Y qué dice el señor Pérez Maquera? Dijo, bueno, bajo ciertas condiciones. Mira,
Yo creo que las AFP están dispuestas a competir, no le tienen miedo a la competencia, se sacan la mugre entre ellos, digamos, compitiendo por distintos factores, pero hay que tener cuidado con un tema. La AFP estatal no va a mejorar las pensiones. Por lo tanto, yo creo que hay un problema porque pueden haber expectativas y esas expectativas pueden revertir al sector público. Va a generarle al sector público una serie de conflictos. Vemos que, oye, las platas que hay que financiar Codelco, se va a llenar de problemas. Y no va a mejorar ni la competitividad, que hoy día está muy, muy alta en esta industria, ni la cobertura. Hoy día la cobertura es más que la fuerza de trabajo. Entonces yo digo, ¿para qué? Ahora, si lo quieren hacer igual, lo que decimos, digamos, es que se haga con reglas que garanticen que sea una competencia justa. Y yo digo, ¿para qué? Bueno, para que sea más... para que uno tenga digamos, si la lógica es la de mercado, para que uno tenga la posibilidad de elegir. Hoy día yo no sé si uno no puede elegir no tener su dinero en la AFP. Está bien. Entonces, si uno quiere, entonces elija que entonces la AFP del Estado... Pero claro, si una AFP estatal no hay elección, porque sería uno más tendría que ser elegir entre un sistema de reparto y un sistema de AFP, como en casi todos los países del mundo. Ahí están los dos sistemas. Bueno, en Chile también están los dos sistemas y esto es muy importante. Para Carabineros de Chile y para los militares. No. En Chile tenemos un sistema mixto, ¿ya? Tenemos un pilar solidario y tenemos un pilar de contribución definida de ahorro obligatorio. Lo que pasa es que el pilar solidario, que fue una muy buena cosa, lo digo así con toda claridad, de la reforma del 2008, le estamos poniendo una cantidad de recursos que aparece como poco, si vemos el contexto de lo que se gasta en otros países. Edward dice que es poco. En total, en Chile, el Estado destina 3,5% del PIB a las pensiones. Y ese 3,5% se divide básicamente en tres componentes. Primero, el sistema antiguo, que gasta un 1,7%. Segundo, las Fuerzas Armadas, un 1%. Y el pilar solidario, solamente un 0,7%. ¿Y qué es lo que es el pilar solidario? El pilar solidario, en paréntesis, un país OCDE destina el Estado 10% a las pensiones. Nosotros 3,5%. Bueno, eso ha sido gracias a que tenemos un componente privado grande. Pero, y por lo tanto, ha abierto espacio para que el Estado pueda gastar en salud, en educación, en otras cosas. Eso ha sido algo muy bueno también. Los otros países tienen estados más grandes. Sí, tienen estados más grandes, eso es verdad. Pero en este pilar solidario hay dos componentes. Hay una pensión básica solidaria que es de 90.000 pesos hoy día para cualquier persona que incluso no haya cotizado nunca. Por ejemplo, una madre de jefa de hogar, ¿verdad? Que nunca cotizó, que nunca tuvo un trabajo tenga formal, ficha social o no. Y si pertenece al 60% más vulnerable, tiene derecho a una pensión de ¿cuánto? A ver, si uno mira, Rodrigo Pérez Maquena, el promedio, así como cuando te dice, mira, los chilenos, el promedio de los chilenos gana 470.000 pesos, no sé, o algunos dicen 300 y tantos mil. ¿Cuánto es el promedio que recibe un chileno medio de pensión? El promedio hoy día es de cerca de 200.000 pesos, un poquito más. Y eso es lo que recibe la mayoría de los chilenos. El promedio. Esa es la pensión. ¿Qué cree usted que hace un ciudadano con 200.000 pesos? Bueno, pensando en la vejez, remedio. Muy poco. Es que yo creo que estamos acercándonos a un conflicto social. Evidentemente. Es que nos estamos asomando a un conflicto social, yo creo, enorme. Absolutamente. Y por eso creemos que, si bien es cierto, se ha hecho muy bien esto de manejar las platas en forma rentable y segura, los trabajadores se han gozado, digamos, de una muy buena ventaja, se ha hecho bien eso, pero es insuficiente. Y en eso lo decimos con todas sus letras. Y de las soluciones propuestas por la Comisión Bravo, ¿cuál es la que más te parece más plausible? Porque evidentemente que con 200 lucas no se hace nada. Uno no puede negar que el sistema ha permitido rentabilidades altísimas, pero da lo mismo que tenga, o sea, no da lo mismo que tenga rentabilidad alta, pero si vaya a tener una pensión de 200 lucas a las finales. El tema va por dos vías que se han planteado, las cuales estamos de acuerdo. En primer lugar, esto no corresponde que lo digamos, yo represento a los que administran la plata que les llega, o sea, no hay que cargar las culpas sobre la AFP en estos temas, porque no depende de la AFP el cambiar los parámetros, el pilar solidario, etcétera. Este es un sistema integrado que tiene dos componentes. Entonces, una componente que se puede meter mucho más plata, y yo creo que va a haber espacio en el tiempo, es mejorar el pilar solidario, ¿verdad? Que este es un sistema que tiene solidaridad importante, puede ser mucho más grande. ¿Cuánto más? Bueno, yo ahí ese tema no meterme. La comisión sugirió empezar por aumentar un 20% la pensión básica solidaria, pero que la pague y un el 20% el APS. No,
Esto se hace cargo, nos hacemos cargo todos de los impuestos. El Estado, digamos, que ponga más plata en este pilar solidario y que llegue a más gente, que subamos del 60 al 80%. O sea, llegar a la clase media un poquito más arriba. Y subir la cotización al 13, ¿no? ¿Perdón? Subir la cotización también al 13. Y lo segundo, en la parte de ahorro que tenemos que ahorrar más. Y eso pasa por varias temas importantes. Pero en una sociedad, como la chilena, que está endeudada 3 o 4 veces su sueldo, esos son los informes que hemos visto. ¿Qué capacidad de ahorro tiene un chileno que bicicletea para poder pagar las deudas? Es que eso me pasa, que juntemos los datos. Los datos. Por eso la propuesta yo creo que está bien pensada. Lo que se propone es que los empleadores, no los trabajadores, pongan un 4% adicional. Ahora, esto tiene que ser gradual en el tiempo. Y estas son medidas que van a impactar en un tiempo un poco más largo. Entonces, para que no le afecte el bolsillo al trabajador, porque cuando uno compara esta cotización que tenemos en Chile, que es del 10%, con la OCDE, se da cuenta de dos cosas. Primero, que estamos cotizando casi la mitad. Y segundo, lo que uno ve es que los empleadores en estos países contribuyen de este 20%, casi la mitad. Y en Chile los empleadores contribuyen muy poquito, el 1,1. ¿Y los empleadores querrán? Porque cuando cualquier cosa que tenga que ver con tributos, pagar más, se complican. Entonces ellos se dan cuenta que tenemos que estamos viviendo más, que las tasas de interés en el mundo han caído. Nos damos cuenta y llevamos mucho tiempo en que no hemos hecho la tarea de poner estos parámetros al día. Es decir, hay otra solución que la que yo digo, que es ahorrar, hacerle propaganda, acabar con las cuestiones, ponerle el cigarrillo, darle urgencia al cigarrillo, autos más con que coman harta carne, harto embutido, droga más barato, comer mucha carne. Estoy completamente convencido, y aquí lo digo, y que en 10 años más va a ser la política pública más aplaudida por todo, que es fomentar que la gente se muera antes. Conseguir nosotros no estamos por ese camino. Es como decir que para eliminar la pobreza hay que ametrallar la población. Pero tenemos también que, por ejemplo, poner incentivos para postergar la jubilación. En el caso de las mujeres es dramático. O sea, hasta los 65 quieren ponerla a las mujeres. Pero piensa que las mujeres están viviendo hasta los 91. Entonces, ¿cómo va a financiar una pensión por 30 años? Esa cuestión. Tenemos que ir cerrando una consulta. Tenemos que ir cerrando. Bueno, entonces, en el fondo, cerrar el tema de las lagunas, ¿verdad? Aumentar la edad de jubilación, poner incentivos al menos para que aumentar este ahorro que sea de cargo del empleador. Solo una cosa, yo me quedo pensando, a veces digo, ¿qué será mejor? ¿No será mejor que cada uno ahorre lo que pueda en otras cuentas y no seguir poniendo su plata en la AFP? Porque como que tu plata, si uno tiene capacidad de ahorro, puede rendir mejor por fuera. Yo creo que no, rinde un 8%, entonces no es mala. Es decir, el problema es que si te van a llegar 200 lucas porque hay laguna por una serie porque el pilar solidario bajo, da lo mismo. El ahorro previsional voluntario tú lo puedes poner en un banco, en una compañía de seguro, en un fondo mutuo. Yo personalmente tengo parte significativa de mis ahorros personales en esto, porque creo que como producto de ahorro, lo creo de verdad, estoy convencido. Yo trabajé muchos años en la industria financiera. El portafolio de inversiones que hoy día tienen la AFP, que tienen 47% de la plata invertida en los mercados internacionales, mercados desarrollados, emergentes y todo, es una muy buena alternativa. Y usted es presidente de la Asociación de AFP. ¿Cómo es la relación, tenemos que cerrar, de confianza con la ciudadanía? ¿La gente le cree a la AFP? Tenemos una deuda que yo creo que pasa por algunas de las cosas que comentábamos aquí, estos mitos de que las AFP ganan, y etcétera. Y hay un desconocimiento muy grande de cómo opera el sistema, y nosotros tenemos que hacer un mea culpa y estamos trabajando para corregir eso. Pero es que en el caso de la Polar, ¿cuánta gente perdió un montón de plata en su AFP? No es así, ¿no? Por lo que yo comentaba. Yo entendí. Por las acciones que se habían puesto en la Polar. Bueno, hay una pérdida puntual, pero como yo decía, como las AFPs tienen la plata invertida en miles de instrumentos diferentes, y cada uno de esos instrumentos tiene una rentabilidad positiva muy grande, si hay uno en particular que no anda bien, eso se llama diversificación, que es una estrategia de inversiones. Y eso está normado así por ley, ¿verdad? Hay una estructura de límites muy clara y dura, que la superintendencia además fiscaliza de forma permanente, que ha logrado tener una muy buena cartera de inversiones. El año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, la rentabilidad fue 14,5%, en un año que desaceleración económica, ¿verdad? El dólar subiendo, etcétera, y las AFP rentaron muy bien. Entonces,
Y así a lo largo de estos 33 años. Ahora, cuando pasan cosas como la del 2008, ¿verdad? La crisis subprime, ahí cuando hay un cataclismo mundial no hay forma de eludirlo, pero al año siguiente se recuperaron todos los fondos y hoy día tenemos rentabilidades positivas en todos los periodos. 9:08 de la mañana, don Rodrigo Pérez Maquena, muchas gracias por acompañarnos a cerrar la semana. No, muchas gracias a ustedes Luciano por la invitación. Que nos vemos el próximo viernes. Que descansen, que disfruten. Nos encontramos el lunes. Chao, Rafa. Sí, chao. Oye, es Halloween. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 2, desafía lo convencional. Postgrados Universidad Mayor. Cuando te especializas, creces. En Cero son las 9 minutos. Cambiaste un escritorio por tu oficina, el entorno por un lugar, cambiaste lo que hacías por lo que te